Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura. No creo en Dios desde hace 30 años. Para ser precisa, debería decir que hace 30 años me atreví a confesarlo. Tal vez no creía desde tiempo antes. No se abandona la fe de un día para otro. Al menos no fue así para mí. Aparecieron algunas señales, síntomas menores, detalles que al principio preferí ignorar. Como si estuviera germinando dentro de mí una semilla que tarde o temprano reventaría y abriría la tierra para salir a la superficie como un tallo verde, tierno, débil aún, pero decidido a crecer y a gritar: a quien quiera oírlo, no creo en Dios. Claudia Piñero, buenas tardes aquí en España, buenos días ahí en Argentina. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues después de escuchar este inquietante inicio, pues un poco sobrecogidos, porque claro, cuando uno hace esa negación y la hace por 3 veces como el mismísimo San Pedro o más en una familia de amplia tradición religiosa, es algo que tiene sus consecuencias, claro. Sí, la primera consecuencia probablemente para el personaje es una ambivalencia entre sentirse desprotegido y sentirse libre, ¿no? Porque estaba protegido por algo que era más del orden del temor, ¿no? Del temor de reverencial a Dios, que de la verdadera fe. Ella lo que dice es: me doy cuenta que no tenía fe, que simplemente tenía un temor reverencial. Y entonces esa ambivalencia entre la protección y la libertad será lo que ella va a tener que construir para que su futuro sea mejor, ¿no? Uh-huh. De unas palabras que ella pues pronuncia en su familia, bueno, en un momento muy especial cuando están enterrando a su hermana. Ahora iremos en algún detalle, pero lo digo porque aborda las dos cuestiones fundamentales, los dos pilares que de alguna forma, no sé si decir combate, podríamos decirlo en el sentido marinero de la palabra, cuando el agua va combatiendo pues una roca o algo que contiene su invasión. Digo que combate tanto la familia como la religión, como la creencia, como la fe en esta novela que lleva por título Catedrales, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, pero a lo mejor haría algún ajuste de alguna palabra para precisar más, me parece, la intención que quizás la palabra no sería combate, sino que pone en tela de juicio. Se permite discutir las instituciones absolutas, ¿no? Nosotros tenemos como una cuestión de probablemente de tradición absoluta con respecto a algunas instituciones, la iglesia, la familia, esa cosa de que, bueno, lo que se dice dentro de la familia es sagrado y no hay que lo que pasa ahí se deja ahí adentro, y los trapitos no hay que ventilarlos, etcétera. Toda esa tradición, ¿no? De respetar a la familia por encima de cualquier cosa, aunque en la familia haya violentos, haya gente que lastima a otra, haya gente que daña de distinto modo a otros, o las iglesias, ¿no? También las iglesias no tienen que ver solamente con la fe, con creer en un determinado Dios, sino que tienen que ver con las normas que van instituyendo los hombres a lo largo de los años de cómo hay que vivir en esa religión. Y cuando digo los hombres, no me refiero al género humano, hombre-mujer, sino a los hombres varones, que son los que generalmente tienen el poder dentro de las iglesias, ¿no? Entonces, la novela de alguna manera dice, bueno, estos no son absolutos. Pensemos si esto me sirve o no me sirve, si me ayuda, si no me ayuda, si quiero permanecer dentro de estas instituciones o no, ¿no? Más que combatirlas, porque combatirlas sería salir a romper con la familia, salir a romper con las religiones, que no es el caso, sino poder entender que pueden a lo mejor ser beneficiosos en algunos aspectos y en otros no, y poder uno escoger
dónde se queda y dónde se va. Me parece además perfecto ese matiz, porque lo que se pretende es precisamente hacer discutible lo que se presenta como indiscutible. La familia solo hay una y hay que aguantar con lo que uno tiene. La religión solo permite una verdad, que es la que se nos explica, y esa no tampoco se puede discutir. Y la otra cuestión que también se discute, también lo ha apuntado de alguna forma, es esta sociedad patriarcal en la que vivimos y que marca por completo también un poco pues todo lo que nos cuenta Claudio Piñero en esta novela Catedrales. Si le parece, podemos empezar, iba a decir por el principio, pero no, empieza 30 años después de lo que sería el principio, que es la aparición de una joven, la hermana de esa protagonista que empieza a decir que no creo en Dios, que es Lía. Su hermana, Ana, es la que aparece muerta, pues yo creo que lo podemos decir porque está al principio, ¿no? Es lo que se cuenta y desde lo que parte la trama, ¿no? Aparece descuartizada y quemada en un descampado de una población cercana a Buenos Aires, una población en Adrogué, donde precisamente no ocurren ese tipo de cosas, que es un lugar bien, donde pues solamente pueden ocurrir cosas que estén bien y no esa atrocidad que marca por completo a partir de ahí esa familia que se desmembra, ¿no? Sí, me hiciste una perfecta descripción de la novela, y justamente el tema del presente narrativo es importante, ¿no? Porque vos fíjate que uno podría decir que Catedrales es una novela negra familiar o una novela familiar noir, pero a pesar de que yo creo que sí lo es, hay algunas cuestiones del género negro que están como corridas, y una es el eje temporal, porque en la novela negra lo que sucede es que aparece un cadáver y hay que salir a averiguar quién lo mató y por qué. Y en esa novela pasaron 30 años y todavía no se sabe qué fue lo que pasó con Ana. Y a lo mejor la pregunta pertinente no es la clásica de la novela negra, que es quién lo mató y por qué. A lo mejor las preguntas que tenían que hacerse los protagonistas y que recién se pueden hacer 30 años después son otras. ¿Por qué Ana estaba ahí? ¿Qué la llevó a estar en ese lugar? ¿Por qué no pudo hablarlo con nosotros? Etcétera, ¿no? Uh-huh. Hay un personaje que es el abuelo, que es Alfredo, que es el único que está empeñado en saber la verdad, y otro personaje, Lía, en la que al principio escuchábamos su voz, que dice que no quiere saber nada de la familia hasta que no se sepa pues quién mató a su hermana. Digo, pero que Alfredo es el único que mantiene pues esa intención. Se dice en un momento de la familia de confirmar su propia hipótesis y contrata a alguien, pero bueno, se encuentra con la verdad, que a veces es lo que uno a lo mejor no quiere encontrar, ¿no? Y en ello se va desenvolviendo pues toda la trama de la historia, que va contando Claudia Piñero a través de la voz de los distintos protagonistas, ¿no? Que es otra de las singularidades de la novela, ¿no? Sí, yo elegí, mira, uno de los temas de las cuestiones que más tiempo me llevó decidir cuando empecé a escribir la novela, uno se plantea ciertas cuestiones, ¿no? Uno es, ¿quién va a contar esta historia? ¿Quién es el personaje que va a llevar la voz narrativa? ¿O cuál va a ser el punto de vista? Y yo fui pensando en distintas opciones hasta que me di cuenta que solamente podía componer esta historia si cada uno en algún momento hablaba en primera persona y daba su punto de vista. Porque no solamente necesitaba que cada uno contara lo que sabía de lo que le pasó a Ana, sino que necesitaba que cada uno de los personajes asumiera la pequeña o gran cuota de responsabilidad que tenía sobre este hecho para poder llegar a la verdad. A veces en las sociedades hay crímenes que, si bien los comete una persona, suceden porque hay una serie de cuestiones que permiten que se den ese tipo de crímenes, ¿no? De responsabilidades, y que uno a veces siente que no tiene nada que ver con eso, pero a lo mejor si se lo pone a pensar, como Alfredo, que sobre el final de la novela dice, bueno, si yo lo hubiera escuchado, si yo hubiera propiciado en mi familia un ambiente menos estricto y un ambiente donde se pudieran haber hablado de estos temas, a lo mejor esto no habría pasado. Por supuesto, Alfredo no la mató, ni tiene la culpa ni la responsabilidad sobre este crimen, pero sí es bueno que asuma esa pequeña cuota de responsabilidad o ese sentimiento para poder mover algo, ¿no? Para que se pueda mover algo, ¿no? Uh-huh. Aunque es una novela, Claudia, pues en fin, de un contenido social evidente, tiene, como decimos, esa trama negra, tiene esa trama policial. Incluso encontramos aquí pues a un investigador, a Elmer, al que contrata el abuelo Alfredo pues para que le ayude a esclarecer la verdad. Aborda cuestiones, como decimos, sociales de tremenda actualidad en su país,
país, en Argentina, también en otros muchos países donde, pues digamos que el patriarcado sigue imponiendo sus reglas. Yo lo dejo ahí. Si me quiere contar algo más de lo que sucede en la novela para orientar a nuestros oyentes, lo escuchamos, y si no, pues lo dejamos ahí para no destripar la trama. Sí, a veces es muy difícil contar las novelas sin contar cosas que después los lectores dicen, pero ¿por qué contaron eso? ¿No? Uno en el afán de hablar de una novela a veces pasa eso. Yo creo que Catedrales está muy bien contada como vos la contaste, y es la historia de una familia muy católica en las cuales las tres hermanas, a partir de este crimen, una por supuesto muere, y las otras dos se separan absolutamente, toman caminos absolutamente opuestos. Uno se reconoce el ateísmo, el otro se hace fanática religiosa, y en ese punto lo único que tengo para agregar es eso, ¿no? ¿Qué es ser fanático religioso? Porque a veces en países donde tienen una fuerte tradición católica, como el mío, como el tuyo, sentimos que el fanatismo religioso es algo ajeno, ¿no? Que es algo que está lejos, que está en otros lugares, y como vos bien dijiste, estas cuestiones han pasado en mi país en el último tiempo, y nosotros hemos visto grupos de personas católicas entrando a un hospital a impedir que la camilla de una niña de 11 años, violada por su padre, que está accediendo a un aborto que en ese momento era legal porque estaba su vida en peligro, llegue al quirófano para practicar el aborto porque cree que defienden no sé qué cuestión religiosa que está por encima de la vida de esa niña, ¿no? Eso también es fanatismo religioso, pero a veces cuando lo cometen personas que están más cerca nuestro, de religiones que están más cerca nuestro, no llegamos a darnos cuenta de cuánto fanatismo religioso hay en esas acciones también, ¿no? Uh-huh. Ahí, se habla de fanatismo religioso, es evidente hasta dónde podemos llegar en eso, a lo que nos lleva la fe, que se presenta como eso incuestionable, además con algunas referencias pues muy literarias, como dos libros de Darkin que maneja, digamos, pues un sobrino de Elía, de la protagonista, y de Carmen, el hijo de Carmen, de su hermana, el gen egoísta o el espejismo de Dios, que es eso, la fe, a lo que nos puede llevar algo que se presenta pues poco menos que como un engaño a veces colectivo, casi pues como una locura, y algo que no se basa en la razón, sino simplemente pues en creer en aquello que se nos dice, ¿no? Sí, yo creo que la novela tiene distintas formas de acercarse a la religión, ¿no? Está Lía, que está absolutamente volcada al ateísmo, como decís vos, su sobrino, que se va haciendo preguntas, y en esas preguntas lee a Richard Dawkins y también lee otros textos de otros autores que van de la fe a ateísmo. Está Carmen, que es la más fanática religiosa, y su marido Julián, que incluso fue seminarista y quería ser cura, y en el medio hay otros que tienen una cercanía con la religión de una manera menos intensa o menos brutal para sí o para no, gente que a lo mejor se define como católica y se tiene un día que rezar porque le pasa algo, reza, pero también sí se tiene que apartar de las normas que imponen los hombres de las iglesias, no la fe, también se toman esas licencias. Me parece que hay como un abanico de distintas formas de presentarte frente a esa fe, ¿no? Uh-huh. La religión que se presenta como una ficción que no resiste el más mínimo de verosimilitud. Se habla también a través de otro personaje que me parece absolutamente central, que es Marcela, que es la amiga de Ana, pues de algo también fundamental en esta sociedad nuestra, es de la memoria, de cómo construimos el relato. Ella es una chica que padece, pues además, pues, digamos que por un accidente casi bíblico, que parece una enfermedad que es terrible, una variedad de la amnesia absolutamente terrible, que impide cosas, pues como por ejemplo amar. Sí, ella recibe un golpe en el mismo momento en que después, digamos, en la misma situación en que después va a morir Ana. Ella recibe un golpe en la cabeza y ese golpe le produce una amnesia de corto plazo, amnesia anterógrada, que es
esa imposibilidad de acumular nuevos recuerdos. Ella recuerda todo hacia atrás, o sea, ella sabe lo que le pasó a Ana, pero a partir de ese golpe no puede acumular recuerdos hacia adelante, como por ejemplo el personaje de la película Memento o el personaje de esa historia del marinero que cuenta Oliver Sacks en ese libro extraordinario que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Son personas que se levantan a la mañana, desayunan y al rato no saben si desayunaron o no, entonces tienen que anotar cada cosa que hacen porque lo nuevo no lo pueden recordar. Y en ese mecanismo a mí me resultó muy interesante buscar la forma de escribir esto, ¿no? De escribir, de encontrar las palabras para escribir la voz de alguien que cuando va a buscar al recuerdo algo para decirlo no lo tiene. Entonces tiene que completarlo de otra manera, o yendo a una libreta donde lo anotó, o inventando, o mintiendo, o como sea, porque ese recuerdo no está, ¿no? Y después, por otra parte, Marcela, además de esta característica de la memoria, que ella hace todo lo posible por salvar la memoria, que es algo muy también de nuestros países, ¿no? Esta cosa de darle o no importancia a la memoria y de cuánto se pierde si desaparece la memoria de algunos hechos que son importantes recordar. Ella también es la que lleva el estandarte de la amistad, ¿no? Ella es la verdadera amiga de Ana, es la verdadera compañía de Ana en este momento, es la que sabe lo que le pasó a Ana y no puede terminar de decirlo porque le prometió no decirlo y ahí hay una lealtad que atraviesa los años, ¿no? Yo creo que es un personaje que representa mucho la amistad y el compromiso de hoy de las mujeres que en muchas de estas circunstancias de violencia, de aborto clandestino, de lugar de la mujer corrido de los lugares de poder de la sociedad, es acompañado por otras mujeres, ¿no? Es acompañada por otras mujeres. Y la liberación que siente esa mujer cuando a alguien le averigua sin que ella lo tenga que decir, pues qué ocurrió con su amiga. Claudia, aquí habla, digamos que todo el mundo cuenta su película, lo cuenta como lo ve, menos dos, Ana, que es la víctima, y su madre, Dolores. Sí. El caso de Ana es una decisión voluntaria, ¿no? De decir, bueno, a veces queremos darle voz a los muertos para que nos vengan a explicar lo que no le dejamos decir cuando estaban vivos, y como sociedad tenemos que hacernos cargo de que si la han matado, si murió en circunstancias determinadas, ya no tiene voz, y los responsables de saber lo que pasó somos nosotros. Entonces la decisión de no darle voz a Ana tenía que ver con eso, con que ya no tiene voz y que los demás tienen que hacer el esfuerzo por llegar a la verdad. Lo de la madre está corrida, es un personaje que está corrido de escena, es como la que puso las normas y luego dejó que los otros la llevaran adelante, ¿no? Ahí no hubo una cosa tan voluntaria, sino que uno a veces elige qué personajes tiene ganas de desarrollar y cuáles no, y ese me quedó un poco menos desarrollado, pero me parecía que desarrollar ese personaje era desarrollar lo que uno llama la ley, ¿no? Y la ley en esta novela ya estaba en la iglesia, en otras cuestiones. Hay un personaje, como decimos, que no puede amar porque es incapaz de recordar lo que ha ocurrido, el sentimiento que ha tenido hace unos minutos. Hay otro personaje que no puede llorar, como es Lía, que llega a decir, pues, digamos que a Lía la encontramos, eso también está al principio de la novela, en una librería de nombre bastante singular en Santiago de Compostela, y llega a decir que la librería es mi lugar en el mundo, los libros tienen bastante presencia, también uno sobre todo de Raymond Carver, Catedral. Otra de las cuestiones que plantea con toda la crudeza del mundo es, por un lado, porque alguien decide ser padre o decide ser madre, y las cuestiones relacionadas con la, entre comillas, propiedad de los hijos, hasta dónde es uno capaz de llegar por hacer valer ese derecho de propiedad que cree uno tener por haber traído al mundo a alguien. Sí, eso está muy presente en la novela, me gusta que lo marques, ¿no? Porque a veces cuando hay tantas cosas, hay algunas que se pasan de largo, y a mí me parecía importante, ¿no? Eso que le pasa a Mateo, de sentir que él siente que para sus padres él es una propiedad y que ellos están desilusionados porque él no terminó siendo, pensando o viviendo como ellos hubieran querido que él fuera, ¿no? Eso me parece que es un gran aprendizaje que tenemos que hacer los padres en general en algún momento de la vida, de sentir que el hijo es otra persona y que tiene toda la libertad de elegir su propio camino, pero a veces hay padres más dispuestos a hacerlo y padres menos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y ahí empiezan algunos conflictos. Por eso la cuestión de poder poner en tela de juicio a la familia, en el sentido de que a veces eso simplemente son desilusiones o
o discusiones que rápidamente se atraviesan y no pasa nada, ¿no? Muchas veces a alguien en una familia le hubiera gustado que su hijo estudiara otra carrera y no pasa nada si estudia otra carrera, eso no pasa nada. Pero después hay familias donde se instalan en esa cuestión y es una tragedia que su hijo sea diferente al proyecto que tenían de hijo, ¿no? Uh-huh. En Latinoamérica además tenemos unas organizaciones que hablan de defender a los hijos y con mis hijos no y demás, y que todo eso lo aprovechan también para que a los hijos no se les dé educación sexual integral en los colegios, por una cuestión que tienen que ver con que los hijos no accedan a determinados derechos que tienen, que me parece que es bastante peligroso, ¿no? Uh-huh. Digo, en un extremo, yendo a los extremos de estas cuestiones, ¿no? Sí, esa es la educación religiosa que se ofrece en algunos colegios, pues también está presente en la novela, y como decimos, pues las consecuencias que tiene ese sentimiento de propiedad que a veces los padres y las madres tienen sobre los hijos. Vemos las consecuencias, pues por ejemplo, en Lía, vemos las consecuencias pues en Ana y también en Mateo, que es un chico. Sí que me gustaría señalar algo bastante definitorio, que lleva tatuado en su muñeca: el infierno es la mirada del otro, esa frase de Sartre. Sí, y al cual su abuelo trata de darle un salvoconducto, ¿no? El abuelo se da cuenta de lo que pasa en esa familia, se da cuenta que Mateo no va a poder resistir saber la verdad estando en esa familia. Inventa este recorrido por las catedrales de Europa con digamos, un recorrido ficticio donde dibujan catedrales de Europa, y le propone a su nieto por qué no va a conocer esas catedrales y termina en la Catedral de Santiago de Compostela, pero en realidad tiene un objetivo secreto, que es que termine en Compostela para poder conocer a su tía Lía, con la que él cree que sí va a poder tener un lazo familiar adecuado, donde seguramente ellos se van a poder sostener uno al otro en esta revelación de la verdad, que va a ser muy duro para los dos, pero que seguramente va a ser un momento más propicio para Mateo que si se queda con sus padres, ¿no? Uh-huh. Intenta vivir sin mentiras, le llega a decir, y lo manda pues con 3 cartas, una para él, otra para su tía y para él, y bueno, y otra que supone el desenlace de la novela, y diseña efectivamente ese particular Camino de Santiago que pasa por algunas de las grandes catedrales de las que se dicen que son grandes edificios pues para adorar a Dios y para que el creyente se sienta lo más pequeño, pues la mínima expresión en el mundo, y también es sintomático que le dice de la Basílica de San Pedro de Roma ni hablar, no quiero que estés cerca del corazón de todo esto, y se queda con la Catedral del Mar de Barcelona, porque de alguna forma apunta que es lo más cercano al pensamiento del distingue entre lo que supone Jesucristo y lo que supone el posterior entramado de la Iglesia. Dice, pues lo más cercano a lo que era la creencia de Jesús es la Catedral del Mar, la más desprovista de todo tipo de alaraca, ¿no? Sí, eso me parece que es como un corolario de justamente lo que plantea la novela en cuanto a cuánto es verdadera fe religiosa lo que profesamos, quienes creen en Dios, y cuánto es lo impuesto por las instituciones religiosas en esa cuestión, ¿no? Hay parte de lo que se sigue dentro de la supuesta fe religiosa que tiene que ver con la verdadera creencia, y hay otras que son seguir los dogmas impuestos por los preceptos o las formas de vida o las reglas impuestas por hombres, ¿no? Por hombres dentro de esa institución. La forma de adorar a un Dios también tiene que ver con eso, ¿no? No es que Dios nos dijo tenemos que construir una catedral de este tipo o de este otro tipo, o tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro para rezar. Esas son cuestiones que van definiendo los hombres a lo largo de los siglos, ¿no? Uh-huh. Es curioso, ¿no?, que tanto la familia como la religión sean dos de ejemplos preclaros del patriarcado y sus consecuencias, ¿no? Bueno, sí, es que el patriarcado derrama por todos lados. Si me hubiera escrito una novela sobre empresas, también habría patriarcado, y si hubiera escrito una sobre lo que se te ocurra, también habría patriarcado, porque el patriarcado por el momento es el modelo impuesto en el mundo, ¿no? Pero por supuesto que la Iglesia, imagínate, si la Iglesia son todos hombres, ¿no? Y todo el poder está derramado a partir de los hombres, y cada tanto se discute si las mujeres pueden llegar como para que haya alguna mujer, pero realmente son hombres. Y por el momento las familias también responden a un modelo muy patriarcal, cada vez con más discusiones. Me parece que las nuevas generaciones cada vez más discuten
estas cuestiones. Hay mucho todavía por discutir, sobre todo lo que tiene que ver con las tareas del hogar, que muchas veces las tareas no remuneradas las realizan las mujeres, pero de a poco eso se va moviendo, ¿no? Me parece que las leyes de cuidado y la conciencia de muchos varones jóvenes que se dan cuenta que no es que nos tienen que ayudar con las tareas, sino que las tareas son compartidas, ¿no? Porque son años y años y años de que las mujeres hemos hecho trabajo gratuito que sostiene familias y que sostiene hombres que después van a trabajar a lugares. Fíjate que el Producto Bruto Interno Argentino, el 21% es trabajo no remunerado de mujeres. Es un porcentaje muy alto. Se habla aquí en la novela de la violencia contra las mujeres, no solamente de la física, también importante la psicológica. Se habla de las consecuencias que tiene también para la mujer la hipocresía social basada en creencias que están relacionadas con el patriarcado. Pero para finalizar, Claudia Piñeiro, me voy a quedar con la cita del inicio, ¿no? A los que construyen su propia catedral sin Dios, a todos ellos y ellas les dedica la novela. Sí, justamente me parecía que era importante esa dedicatoria porque son los que se atreven a tener algún pensamiento por fuera de la norma, ¿no? Y eso te dejan en un lugar de soledad. Entonces, bueno, nos acompañamos entre todos nosotros. Uh-huh. Pues muchas gracias. Y mira que me ha ahorrado hablar de Carmen, que es ese personaje que poco a poco a uno se le va atravesando. He preferido hablar de los otros porque la verdad es que lo de Carmen tiene la hermana, pues en fin, tiene tarea, pero es algo que tendrán que descubrir los lectores. Sí que les advertimos que le dará un vuelco en el estómago cuando terminen leyendo la historia de Carmen, que es la penúltima, antes de escuchar la de Alfredo, la del abuelo. La editorial Alfaguara ha publicado Catedrales, que esta última novela de Claudia Piñeiro, a la que le agradecemos que haya estado con nosotros desde Argentina. Muchísimas gracias, Claudia, y enhorabuena. Muchas gracias a vos por la charla y por la lectura. Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629 02 7796.